Un cordial saludo. A continuación, se expone el trabajo para optar al título de Magíster en Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad de Antioquia, el cual lleva por título Comprensión de las razones trigonométricas básicas con apoyo del teodolito en el contexto del modelo Evangel en el grado noveno, presentado por Carlos Arturo Altamiranda Llorente y Óscar Jáuregui Helves. Dicha propuesta es asesorada por el señor Rubén Darío Borjas Tamayo, Magíster en Matemáticas Aplicadas. Este trabajo se desarrolla en la Institución Educativa Rural Darío Gutiérrez Rabe, ubicada en la vereda Primavera del municipio de Caldas en el departamento de Antioquia, Colombia. Este municipio está ubicado al sur del Valle de Aburrá, a 22 kilómetros de la ciudad de Medellín, y consta de 24 barrios y 19 veredas. La institución educativa es de carácter público. Calendario A. Grados de escolaridad desde preescolar a 11º grado. Jornada completa. En la actualidad cuenta con 723 estudiantes, de los cuales 34 son de grado noveno, donde se implementa el estudio. Precisamente son estos estudiantes los que se cuestionan sobre las limitaciones solo a los conceptos, las propiedades y las aplicaciones exclusivamente en el aula de clase, además de la poca claridad y pertinencia, la cual conlleva a que ellos pierdan el interés por las clases, al no existir estrategias que capten su atención, y más aún la falta de articulación entre el concepto enseñado y su aplicación en contextos reales. Por lo cual se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo la implementación de un módulo de aprendizaje, construido en el marco del modelo educativo de Evangel, puede favorecer la comprensión de conceptos relacionados con la aplicación de las razones trigonométricas básicas en estudiantes del grado noveno? Para dar cumplimiento a la anterior disertación, se formula el siguiente objetivo general: analizar cómo la aplicación de un módulo de aprendizaje en el marco del modelo educativo Evangel favorece el razonamiento de los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Rural Darío Gutiérrez Rabe del municipio de Caldas en cuanto a la comprensión de las razones trigonométricas fundamentales, para lo cual se establecen los siguientes objetivos específicos. Diseñar e implementar una encuesta diagnóstica para evaluar el conocimiento de los estudiantes sobre los conceptos previos a utilizar en el desarrollo del módulo de aprendizaje. Consolidar un grupo de descriptores para cada una de las fases de aprendizaje que permitan analizar, evaluar y clasificar a los estudiantes de noveno grado en el paso del nivel 2 al 3 de razonamiento según el modelo Evangel, con respecto a la comprensión de las razones trigonométricas fundamentales. Y por último, un tercer objetivo específico: diseñar e implementar un módulo de aprendizaje que articule actividades, entre ellas la construcción y el manejo del teodolito, para favorecer el razonamiento y la comprensión de los estudiantes de noveno grado con relación a las razones trigonométricas fundamentales. Los anteriores objetivos se sustentan en los siguientes referentes teóricos, como son los legales, que nos dan viabilidad para implementar la propuesta en noveno grado. En los antecedentes, tenemos algunos estudios relacionados con el aprendizaje de las razones trigonométricas, y que nos permiten fundamentar el uso de material concreto y medios de apoyo, como son los trabajos de Fiallo Leal, Guzmán García y Gómez Triana. Por otra parte, los trabajos de Jaime Gutiérrez, Fous y Donosti, y Algarín y Fiallo nos proporcionaron aportes teóricos en referencia al modelo educativo Evangel, y fueron de mucha importancia para la construcción de un grupo de descriptores que nos permiten identificar el avance de los estudiantes en el aprendizaje objeto de estudio. Por otra parte, la presente propuesta de enseñanza se sustenta en el modelo educativo Evangel, el cual parece describir de mejor manera el razonamiento de los estudiantes cuando abordan conocimientos en contextos geométricos y la importancia del uso de un lenguaje que se enriquece a medida que el estudiante se relaciona con situaciones y experiencias significativas que favorecen su aprendizaje. Esta teoría tiene sus orígenes en las disertaciones doctorales de los esposos Diana y Pierre Van Giel en la Universidad de Utrecht, Holanda, 1957, el cual está compuesto por tres componentes. El componente descriptivo, el cual establece jerárquicamente 5 niveles de razonamiento por medio de los cuales el estudiante progresa en capacidades de razonar. El componente prescriptivo, constituido por las fases de aprendizaje. Estas establecen pautas que le permiten al profesor ayudar a sus estudiantes en el progreso del razonamiento. Y un tercer componente, el insight, que se evidencia cuando un estudiante manifiesta sus aprendizajes
en una nueva situación de forma adecuada e intencionalmente. Esta propuesta se aborda desde una metodología de enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por procesos inductivos, prácticas interpretativas y desarrollado en ambientes naturales. Se utiliza además como método de investigación el estudio de casos, y cuyas técnicas para la recolección de la información son el módulo de aprendizaje con la aplicación de la encuesta diagnóstica y cada una de las actividades, las observaciones de las mismas, documentos escritos por los estudiantes, registros y elaboración y empleo de artefactos como el teodolito y el uso de la calculadora. El módulo de aprendizaje, el cual se establece en el objetivo general, se utiliza como instrumento para favorecer la comprensión de las razones trigonométricas en los estudiantes. Este se fundamenta en el desarrollo de una secuencia de actividades que permiten identificar el paso del nivel 2 al nivel 3 de razonamiento a través de unos descriptores para las respectivas fases de aprendizaje en dichos niveles. Está conformado por 6 actividades que se desarrollan secuencialmente. Estas son: la encuesta. Consta de 21 preguntas. Se aplicó a 34 estudiantes de noveno grado. La finalidad es conocer los presaberes de dichos estudiantes y así seleccionar a los 3 participantes. La selección de estos 3 fue por su disposición para apoyar el estudio y por encontrarse en el nivel 2. Se les asignó seudónimos para proteger sus identidades. Ellos son Mauro, Luis y Paula. En la actividad 2, el estudiante debe identificar las características de los triángulos rectángulos y diferenciarlos de las demás figuras geométricas de 3 o más lados. En la actividad 3, el estudiante debe relacionar los lados de un triángulo rectángulo con sus ángulos agudos e identificar las razones que se forman entre sus lados con respecto a los ángulos agudos. En la actividad 4, se construye el teodolito, para que sea utilizado en la medición de ángulos y en la solución de problemas con triángulos rectángulos. En la actividad 5, el estudiante utiliza el teodolito para medir ángulos de elevación y de depresión y que identifique sus características. También trabaja sobre la representación gráfica de situaciones problemas y sus soluciones. Actividad final. Esta actividad ilustra cómo las razones trigonométricas están presentes en múltiples situaciones. El propósito es favorecer la comprensión de conceptos tales como semejanza de triángulos rectángulos y proporcionalidad, aplicación del teorema de Pitágoras y problemas que involucren los conceptos mencionados. La secuencia de ejercicios y problemas que se presentan son de gran relevancia para estudiar el nivel de comprensión alcanzado por cada estudiante, a la luz del modelo educativo de Van Giel. Para realizar nuestro análisis de resultados los 3 estudiantes, creamos 2 categorías: identificación de un triángulo rectángulo y la relación existente entre sus elementos, y aplicación de las razones trigonométricas en la solución de problemas con ayuda del teodolito. Iniciamos el análisis con el estudiante Mauro. En la actividad número 3 se le pide que calcule las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Como puede observarse en la figura, él confunde la razón tangente con la razón coseno. Por tanto, no reconoce las razones que se forman entre los lados de un triángulo rectángulo con relación a un ángulo agudo. Pero se utiliza la calculadora en el proceso matemático para calcular una razón trigonométrica fundamental de un ángulo agudo. En este punto, se le pide a Mauro que despeje la incógnita de una ecuación dada. Al inicio presentó problemas, ya que no relacionó esta ecuación con una ecuación lineal. Además, como se evidencia en la figura, presentó problemas al utilizar la calculadora, ya que confundió la división con la multiplicación. Mauro presenta dificultades para superar este descriptor. En la categoría 2, iniciamos con la construcción del teodolito. Este trabajo se realizó en grupos de 3 integrantes. Uno de los grupos estaba conformado por Luis, Paula y Mauro. Se puede decir que los 3 estudiantes se integraron en la construcción del teodolito casero de acuerdo a orientaciones establecidas previamente. Igualmente, acataban adecuadamente las recomendaciones del trabajo de campo que se realizó usando el teodolito en el cálculo de distancias. En la actividad de campo se evidencia que la utilización del teodolito ayudó mucho para que los estudiantes relacionaran las características de los ángulos de elevación y de depresión con la inclinación de la cara con respecto a la horizontal cuando miraban un objeto, ya que si su cara bajaba,
se medía un ángulo de depresión y si subía, se medía un ángulo de elevación. Además, los tres estudiantes utilizaron adecuadamente el teodolito para medir estos ángulos. En la actividad final, en los puntos 3, 4, 5 y 6, se le pide a Mauro que represente gráficamente una situación problema. Además, que se idee una pregunta relacionada con esta y la solucione. Como se evidencia, él es capaz de solucionar dicha situación, aplicando correctamente las razones trigonométricas y el manejo de la calculadora. Por tanto, podemos afirmar que Mauro superó las deficiencias en los descriptores anteriores y supera el descriptor separación del nivel 2 al 3, por lo cual lo ubicamos en el nivel 3. Iniciemos ahora el análisis de Luis. En la categoría 1 se evidencia que no presenta inconvenientes al despejar una incógnita y hallar el valor de esta utilizando la calculadora. Además, se evidencia que comprende las propiedades aplicadas en la solución de un triángulo rectángulo, de acuerdo a las relaciones entre sus elementos. En la actividad final, Luis fue capaz de representar gráficamente situaciones problemas y dar las soluciones a estas, aplicando correctamente las razones trigonométricas. Durante todas las actividades, Luis mostró ser un joven activo y participativo, no presentó inconvenientes y superó todos los descriptores del nivel 2, por tanto, es ubicado en el nivel 3 del modelo Evangel. Iniciamos el análisis de Paula. En la categoría 1, se evidencia que no presenta inconvenientes en despejar una incógnita y hallar el valor de esta utilizando la calculadora. También es capaz de representar gráficamente situaciones problemas y dar la solución a estas aplicando correctamente las razones trigonométricas. Durante todas las actividades, al igual que Luis, Paula mostró ser una joven activa y participativa, no presentó inconvenientes y superó todos los descriptores del nivel 2, por tanto, es ubicada en el nivel 3 del modelo Evangel. Aspectos destacados del análisis. Los descriptores consolidados fueron de mucha ayuda, ya que permitieron mantener una secuencia de comprensión y al mismo tiempo identificar el avance en cada uno de los conceptos necesarios para cumplir el objetivo propuesto. En la actividad de campo se observó el trabajo cooperativo y solidario en cuanto a la utilización del teodolito para medir ángulos de elevación y de depresión de acuerdo a sus características. Es meritorio destacar la actitud de Luis, quien ayudó a sus demás compañeros a subsanar ciertas falencias en dichos trabajos. Esta situación ayudó al estudiante Mauro a comprender dichos conceptos mencionados anteriormente. Conclusiones. Respecto al objetivo general, es importante mencionar que las actividades propuestas en el módulo de aprendizaje articularon los elementos del modelo educativo de Evangel en cuanto a las características, niveles y fases, con los elementos de carácter metodológico como fue la creación de categorías de análisis y la consolidación de descriptores con el fin de describir la manera como los estudiantes pasaban del nivel 2 al 3 de razonamiento respecto a la comprensión de las razones trigonométricas básicas. Otra conclusión importante está relacionada con el teodolito como instrumento de apoyo, ya que favoreció la comprensión de las razones trigonométricas básicas por parte de los tres estudiantes considerados en el estudio de casos, mostrando además habilidades para aplicarlas en la solución de problemas en contextos reales del entorno escolar. Además, contribuyó a la creación de ambientes donde se evidenciaron aptitudes, ingenio y creatividad, al igual que un conjunto de actitudes y de relaciones interpersonales. Respecto a la consolidación de los descriptores por fases de aprendizaje y el análisis de la información a partir de las dos categorías, se facilitó el seguimiento de los tres estudiantes en cuanto a su desempeño a través de cada actividad desarrollada del módulo de aprendizaje, estableciendo el progreso o no de los tres estudiantes invitados. A continuación se presenta la lista de referencias. Gracias por su atención.